que bueno, es dentro de la Escuela de Empoderamiento, y que bueno, que Beatriz Jimeno Reynosa, nos apetecía mucho el poder hablar con ella, bueno, entre otras porque controla, ¿verdad? Y ha escrito sobre eso bastante, sobre todo el tema de la violencia institucional, ¿no? La justicia y la igualdad, esa difícil relación histórica que hace que hay más personas, no solo mujeres, pero especialmente mujeres, que sintamos la justicia como algo muy lejano a nosotras y muy injusta, ¿no? Por eso decimos que es una justicia patriarcal. Entonces, bueno, pues nos parecía que Beatriz Jimeno para eso era una persona más adecuada, ¿no? Os la presento, creo que la conocéis. Ella es activista feminista histórica y es una mujer política también, es diputada en la Asamblea de Madrid, fue la presidenta de la Federación Española de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, estuvo entre 2003 y 2007 y bueno, ella estuvo en todo el periodo donde se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y además Madrid elegida en esos momentos como ser el Europride 2007, etcétera, vamos, que le dio bastante movimiento, ¿no? Entre 2020 y 2021 fue directora del Instituto de la Mujer y es colaboradora en bastantes medios de comunicación, además autora de bastantes libros, artículos, novelas, ensayos, poemarios, bueno, que en fin, que tiene una diversidad en su escritura también. Y el último, que era quizás el que más aborda el tema que hoy vamos a ver, es el de misoginia judicial, ¿no? La guerra jurídica contra el feminismo. Así que yo no os digo nada más, recordaros que estamos en este momento pues con bastantes actividades de mucha gente, no solo de igualdad y del feminismo, hay de muchas cosas, a ver si podemos conseguir unirnos a veces, ¿verdad? Para poder ir todo el mundo a todo, pero bueno, por nuestra parte, pues lo que seguimos con la Escuela de Empoderamiento, que aunque no es de la escuela, que el siguiente viernes vais a tener el certamen María de Maeztu, muy organizado por la Asamblea, y la siguiente viernes estarán aquí el grupo Las Poderosas, que también os lo recomiendo mucho poderlas conocer, ¿no? Cine y mujer, en fin, que tenéis una variedad y que también estamos en el Octubre Trans, así que tenéis diversidad para ir donde más os apetezca y os guste. Pues nada, todo para ti. Bueno, deciros también, y eso es lo que quizás yo no os he dicho, que para mí Beatriz, además de lo que he contado de ella, la conozco desde hace muchos años, la aprecio, la quiero mucho y la valoro mucho en todo el trabajo y esfuerzo que ha hecho a lo largo de su vida. Bueno, pues muchas gracias, Tere. Yo también te aprecio mucho y sé, sí, de tu trabajo también, aunque siempre lo de Madrid, bueno, ya sabemos que parece que se ve más, ¿no? Pero el trabajo que se hace fuera de Madrid pues es imprescindible y a veces menos valorado. Bueno, muchas gracias por venir hoy aquí. Voy a hablar un poco de violencia institucional, que creo que es un tema que no estamos abordando las feministas quizá bastante, teniendo en cuenta que últimamente, en los últimos años, hemos estado absolutamente volcadas en la violencia de género, ¿no? en la violencia que sufrimos directamente por parte de parejas, exparejas o ya afortunadamente con la nueva ley por parte de cualquiera, ¿no? Realmente yo creo que, bueno, voy a hablar un poco en general, sin un guión. Yo creo que me preocupa mucho el tema de la violencia, de cómo nos enfrentamos a la violencia de género, a la violencia machista, las feministas, porque creo que el otro día leía una cita de Emilia Pardo Bazán, que escribió en 1901, y ella decía, empieza el siglo, el siglo XX, empieza el siglo y los asesinatos de mujeres siguen siendo una cosa cotidiana, ¿no? Eso lo decía en 1901. Y bueno, pues estamos en 2022, los asesinatos de mujeres siguen siendo una cosa cotidiana. Me preocupa que esa centralidad que las feministas hemos puesto en la violencia machista en los últimos años, que es absoluta, que está muy bien, era muy necesaria, pero en realidad
bueno, la idea de que podemos acabar con la violencia si, bueno, si hacemos leyes adecuadas, si cambiamos, bueno, eso, la legislación, si aumentamos o cambiamos las penas, la educación, etcétera, etcétera. Eso me preocupa porque, como decía Emilia Pardo Bazán, los asesinatos de mujeres son una cosa cotidiana. Nosotras hemos hecho un esfuerzo enorme por sacarlo de la oscuridad, pero en realidad ya otras mujeres lo habían sacado de la oscuridad, ¿no? Lo que quiero decir es que los asesinatos de mujeres no van a parar. Eso es lo que quiero decir. Y si, porque la violencia contra las mujeres no es una excrecencia del patriarcado, ¿no? Eso es el patriarcado mismo. Por tanto, mientras exista el patriarcado, va a seguir habiendo asesinatos de mujeres. Y si ponemos ahí toda la carne en el asador, que me parece, repito, necesario y justo, pues lo que nos va a entrar, y a veces lo noto en algunos grupos, es una enorme frustración, la frustración de que no podemos pararlo, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que entender también cómo abordar la violencia, hay que saber que la violencia no para, porque, como digo, es el patriarcado mismo. El patriarcado necesita de la violencia, no es una cosa rara ni es un grano que le sale al patriarcado, sino que es lo que el patriarcado, si algo necesita, es violencia, porque si no, no podría mantenerse en la situación en la que hoy está, ¿no? Que está siendo zarandeado, digamos, por muchos lados. Entonces, bueno, respecto a la violencia que sufrimos las mujeres, creo que hace falta una reflexión. Creo que esa reflexión tiene que saber que para que la violencia desaparezca hace falta cambiar muchas cosas. Hace falta no solo las leyes, que las penas no van a hacer que la violencia sea menos o más, hacen falta cambiar muchísimas cosas. Y bueno, algunas de las cosas que hace falta cambiar es que la violencia no solo se da contra nosotras por parte de, o sea, directamente, sino que las instituciones ejercen una enorme violencia contra las mujeres, de la que no siempre somos conscientes. La violencia institucional es difícil de definir y es difícil de combatir, pero todas las instituciones ejercen violencia contra las mujeres, porque, como digo, pues todas las instituciones son patriarcales, es el patriarcado que tiene diferentes instituciones, ¿no? Y hace ya tiempo que las feministas vienen denunciando la violencia que pueden ejercer las distintas instituciones, los poderes públicos, contra las mujeres en diferentes situaciones, ¿no? Las instituciones ejercen violencia haciendo cosas mal y también cuando dejan de hacer cosas que tienen que hacer, ¿no? Eso está, como digo, está muy visto. La violencia institucional se empezó a definir hace relativamente poco tiempo, a raíz, concretamente, teóricamente hace tiempo, pero así a definir en las leyes, a raíz de los asesinatos de Ciudad Juárez en México, ¿no? A finales, en las últimas décadas del siglo pasado, con el aumento de los feminicidios en algunos países latinoamericanos, pero concretamente con los feminicidios de Ciudad Juárez, ¿no? Lo que se llamó con el caso de Campo Algodonero. Campo Algodonero es un sitio donde se encontraron varios cadáveres de mujeres en México, ¿no? En Ciudad Juárez. Las familias demandaron, las familias de las mujeres encontradas en Campo Algodonero, demandaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano por inacción. El Estado mexicano, como sabéis, bueno, si no lo sabéis, os lo cuento, durante los años en los que se han producido los feminicidios, Rita Segato lo explica muy bien en sus libros sobre la violencia. Ella explica cómo realmente lo que ocurre en México y en Ciudad Juárez concretamente es que las mujeres se convierten literalmente no solo en el campo de batalla, que lo son sus cuerpos en el campo de batalla, sino también en expresiones de poder por parte del Estado profundo. El Estado profundo en algunos países sudamericanos y asiáticos, en algunos países corruptos, es el Estado profundo, ese Estado, son las cloacas. Aquí también tenemos cloacas, pero no al punto de constituir un Estado dentro del Estado. En algunos países sí, o sea, constituyen un Estado dentro del Estado, están infectadas de
de las mafias que tienen que ver con la trata de mujeres, con el tráfico de armas y de drogas. Están infestados el ejército, los jueces, en fin, todas las instituciones. Es un Estado dentro del Estado. Y para marcar territorio, para marcar poder, como rito de paso también, pues en un momento dado las mujeres pobres, porque siempre son mujeres pobres, se convierten en las víctimas de esa demostración de fuerza y de esa demostración de virilidad, ¿no? Entonces, eso ocurre en Ciudad Juárez en un momento dado. Nunca se descubre a ningún asesino de las muchísimas víctimas que hay. De tiempo en tiempo se detiene a una persona, y esa persona siempre es un pobrecillo que pasaba por allí, que prácticamente se puede decir. Las familias saben que no es el verdadero culpable. En muchos casos tiene coartada, en otros casos es un drogadicto incapaz de matar a muchísimas mujeres, y las familias siempre exigen que se detengan los verdaderos culpables, que nunca se ha sabido quiénes fueron, pero que se supone que pudieron ser, fueron varios, pero pudieron ser gente de familias ricas que raptaban a estas mujeres y las torturaban, como digo, como entretenimiento, como forma de marcar la virilidad. Al fin, había como rito de paso para entrar en las diferentes maras, en las bandas, etcétera, ¿no? Bueno, pues después de que el Estado, lo que hace el Estado mexicano es no hacer nada y detener a gente que no es culpable, las familias de las encontradas en campo algodonero ponen una querella contra el Estado mexicano, y la Corte Interamericana falla contra el Estado mexicano y acusa al Estado mexicano de inacción, es decir, de violencia institucional contra las mujeres y las niñas. Esta sentencia es muy importante, se ha replicado en otros países y es la primera sentencia en el mundo que reconoce la violencia institucional. El Estado mexicano es culpable por no haber hecho nada, por haberlo hecho mal en el caso de eso, pero también por no haber hecho nada antes. Y lo importante de esta sentencia es que ese no haber hecho nada antes llega hasta el punto que la sentencia dice que los estados, llega a la estructura de la desigualdad. No es un caso aislado, no es que alguien quiera matar mujeres, sino que los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez son, dice la sentencia, son consecuencia de la desigualdad de género. Y la desigualdad de género se replica por medio de los estereotipos sexuales, por medio de los roles, etcétera, etcétera. Es decir, va a la estructura de la desigualdad, y lo que dice la sentencia es que un Estado que no combata los roles de género, que no combata la desigualdad, ya está ejerciendo violencia institucional. Así pues, a partir de esta sentencia, que luego, como digo, se replica en muchos sitios y hay mucha teoría alrededor de ella, podemos entender que violencia institucional es casi cualquier cosa que hagan las instituciones en las que no omitan combatir la desigualdad. Por ejemplo, si hay una campaña publicitaria profundamente sexista y las instituciones no la combaten, podemos entender que se está ejerciendo violencia institucional, porque las instituciones no están ejerciendo su deber de combatir la desigualdad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería decir respecto a lo que es la violencia institucional, que, como digo, pues no tiene una definición clara, pero todo lo que las instituciones de países democráticos están obligadas a hacer para combatir la desigualdad y que no hacen es violencia institucional. No hablemos ya de lo que hacen directamente, por ejemplo, cuando no funcionan bien a la hora de juzgar la violencia de género, cuando revictimizan a las víctimas en procesos de violación. Todo eso que todas sabemos que se hace y que es evidente que está mal hecho, eso es violencia, pero también lo que han dejado de hacer para combatir la desigualdad, ¿no? Y por tanto es muy amplio lo que es violencia institucional. No siempre se puede denunciar a las instituciones por hacerlo, pero desde luego desde el punto de vista teórico sí que se puede, y en aquel caso se hizo desde el punto de vista jurídico y ha creado una importante jurisprudencia. Bueno, como digo, hay muchos casos, pero concretamente... Tranquilidad, no pasa nada, déjalo, Tere, sí, ahí está, ya no se cae. Ya no se cae. Vale, en España, concretamente, y han saltado muchas veces a la prensa y a los medios, los casos de los jueces que ejercen violencia contra las mujeres, ¿no?
concretamente la cuarta ola de feminismo en España, o uno de los casos más sonados fue el de La Manada. Los jueces ejercen violencia contra la víctima, que va a buscar amparo a la justicia, y lo que se encuentra es una sentencia que la revictimiza, que de alguna manera la humilla, con algunas consideraciones por parte del juez aquel, el que veía el jolgorio, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero en fin, eso realmente es un insulto, y que la insulta en una gran parte, ¿no? Que no encuentra la justicia que buscaba. Eso es violencia judicial, y es misoginia judicial también, ¿no? Porque evidentemente parten de unos prejuicios y los ejercen contra la víctima. Pero luego a partir de eso han empezado a surgir muchísimos casos que podríamos llamar de violencia judicial. En España, como sabemos, no solo es violencia, no solo es misoginia judicial contra las mujeres, sino que sabemos que una gran parte de la reacción de la extrema derecha política se está refugiando en la judicatura, en España y en el mundo. O sea, lo estamos viendo como los intentos de la extrema derecha por controlar los tribunales supremos, los tribunales constitucionales, es decir, los altos tribunales, ¿no? En Estados Unidos y en todas partes, y en España el Consejo General del Poder Judicial, la que tienen montada, no es más que los intentos de controlar la democracia a través de la judicatura. En el momento en que se intenta controlar la democracia a través de la judicatura, y que la extrema derecha se esfuerza en ello, pues lo que se está haciendo es que también la reacción antifeminista que se está padeciendo en todo el mundo, pues se intenta controlar, o sea, más que se intenta controlar, esa reacción se personifica en la judicatura, ¿no? Porque sí hay una reacción antifeminista en todo el mundo. A las olas feministas les sigue una reacción antifeminista. Nosotras estábamos en la reacción ya la tercera ola de feminismo. Ya había habido algunas reacciones, pero claro, surge la cuarta ola y la reacción es furibunda, pero como digo, ya estábamos padeciendo la reacción a la ola anterior. Sí que es verdad que en todo el mundo se está produciendo esa reacción a los avances del feminismo, de la tercera ola y desde luego de ahora de la cuarta. ¿Por qué se produce esa reacción? Bueno, siempre, como digo, es un movimiento pendular. Avanzamos, vivimos en un sistema patriarcal, luego el sistema patriarcal se defiende, ¿no? Avanzamos y llega la reacción. Pero en esta ocasión es especialmente virulenta. Los motivos de una reacción tan virulenta tienen que ver con también el sistema, con el momento en el que nos encontramos del neoliberalismo, ¿no? Estamos en una fase descontrolada del capitalismo, en una fase neoliberal, y una de las en el cual estamos viendo cómo se están produciendo, la política se está convirtiendo en movimientos. Voy a bajar esto porque no paren de llamarme. La política se está polarizando absolutamente, convirtiendo en movimientos cada vez más identitarios, más cerrados, más pequeños, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, el capitalismo necesita, en parte, por esa situación. Hay dos razones por las que el capitalismo está reaccionando contra las mujeres. Una es que la situación de crisis en las que sume a la población necesita lo que Jonas Dottir llamó plusvalía de género. Es decir, me explico, cuando caracterizamos la situación en la que estamos ahora, sobre todo las personas más jóvenes, ¿cómo estamos? Bueno, pues estamos fatal. Resulta que los trabajos son muy precarios, los salarios son muy bajos, los salarios no dan para vivir, no dan para mantener una familia ni para tener un piso. O sea, esa es la situación. Entras en un trabajo y a los 3 meses te pueden echar, o hay mucho desempleo, etcétera. Esa es la situación crisis. Bueno, pero en realidad decimos que es crisis cuando les afecta a ellos, porque esa es la situación en la que nosotras hemos estado siempre, ¿no? Y a eso no le llamaban crisis, porque nos afectaba a nosotras. Nosotras siempre hemos estado en esa situación, pero cuando les afecta a ellos es crisis. Bueno, esa situación de crisis que se da en todo el mundo está afectando terriblemente está afectando por primera vez a los hombres. Hasta ahora esa situación se centraba en las mujeres, es decir, las que podían ser cada vez con salarios más bajos, de donde se podía extraer cada vez mayor plusvalía material, era de las mujeres. Ahora ya, como
como el capitalismo es voraz y va más, ya necesita explotar terriblemente a los hombres. Y a los hombres se les puede quitar todo, pero finalmente les queda su sensación de ser superiores a las mujeres. Eso es una cosa que dice Nancy Fraser, que la sensación que tienen los hombres de que cualquier hombre, por muy machacado que está, es superior a una mujer que estará igual de machacada que él, eso es algo que afecta profundamente a la identidad masculina y que no se les puede quitar. Por eso también la reacción antifeminista lo vemos con Trump, ¿no? Por ejemplo, tú les puedes decir a los mineros de Iowa, que no sé si hay minas en Iowa o de donde sea, os cerramos las minas, los salarios no dan, el agua está contaminada, bla, 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 pero ellas son unas putas. Eso dice Trump, ¿no? Y entonces ellos, sí, son unas putas porque hay que ver lo que hacen, porque quieren las feministas, qué malas. Bueno, pues es una manera de derivar, ¿no?, la rabia, en lugar de derivarla donde tiene que estar, la derivas hacia las mujeres y por ahí vas bien. Y te reafirmas, es una alianza interclasista, si en el fondo el patriarcado es eso, ¿no? Es una alianza entre hombres. Entonces vuelves a reafirmar una alianza interclasista en la cual lo mismo es Trump, que es igual de machista, que un obrero. Son iguales, los dos son igual de machistas, los dos piensan lo mismo de las mujeres, aunque no tienen nada que ver, uno es millonario y otro pobre, ¿no? Pero bueno, ahí y de alguna manera ahí construyes una alianza masculina, la fratría masculina, que hace que ellos, que mientras estén, eso también lo puedes hacer con los negros, con los gays, quiero decir, con determinadas identidades, ¿no? Y de hecho se hace, va todo junto en el pack, meterse con las personas LGTB, con las mujeres, pero el asunto es reafirmar la alianza masculina ante la crisis, es decir, los están machacando y reafirmas. Y la otra cosa es que realmente este momento del capitalismo hace que claro, que en las absolutas privatizaciones de los servicios públicos que están haciendo para pues cada vez ganar más dinero, hace que las mujeres tengan que volver a ocuparse de los trabajos de cuidados. Es decir, aquella idea o aquella sociedad que pensamos donde el trabajo de cuidados sería un trabajo, serían servicios públicos y serían servicios públicos, pues eso está desapareciendo y por tanto, como alguien va a tener que hacerlo, eso está, pues lo van a tener que hacer las mujeres, y para que lo hagan las mujeres tendrán que volver a sus casas, ¿no? Tendrán que abandonar los trabajos o trabajar a tiempo parcial, etcétera, etcétera. Es decir, la idea de que las mujeres pueden alcanzar la igualdad mediante servicios públicos, pues bueno, fue una idea de la socialdemocracia que triunfó en los 70, en los 60-70 y llegó hasta los 80, cuando Reagan y Thatcher decretaron el comienzo del neoliberalismo y se acabó. Y entonces, a partir de entonces, las mujeres tienen que volver a su casa. Luego empieza otra vez la idea de la familia patriarcal, etcétera. Y estas son las razones, entre otras, por las que el capitalismo o el neoliberalismo es tan furibundo contra las mujeres en esta etapa, porque tiene que proporcionar a los hombres sentido de pertenencia a su sexo, digamos, y de superioridad, y porque tiene que conseguir que de alguna manera las mujeres vuelvan a ser las mujeres que el capitalismo necesita, es decir, las que trabajen barato o gratis, las que se ocupen de los cuidados, etcétera. Y bueno, para eso pues hay que combatir el feminismo, combatir a los procesos de divorcio, porque quieren, no sé, sacarles el dinero, cuando en realidad las pruebas demuestran que quienes se empobrecen en los procesos de divorcio son las mujeres. Las que salen pobres de los procesos de divorcio mayoritariamente son las mujeres, son las que, en fin, salen perdiendo, digamos, ¿no?, económicamente, y además sufren montones de amenazas. Muchas de ellas renuncian, como sabe cualquier abogada matrimonialista, la mayoría de ellas renuncian a cualquier cosa con tal de quedarse con los hijos, renuncian a la pensión, renuncian al piso, renuncian, en fin, de esos hay muchísimos casos. Lo único que ellas suelen querer cuando están en un proceso son la custodia de los niños, ¿no? Y ellos son los que amenazan con quitarse la custodia, en fin, y usan la custodia y en algunos casos las amenazas contra los hijos. Pero bueno, esa idea de que las mujeres perjudican a los hombres en los procesos de divorcio está presente en muchísimos jueces y juezas, que para defender esa familia que tienen en mente, pues lo que están haciendo de manera demasiado frecuente es quitar la custodia a cualquier madre que denuncie a un padre por abuso, por maltrato, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que están haciendo es que las denuncias están disminuyendo de manera muy importante. Si te separas sin denuncias, pues la custodia puede ser compartida.
cómo denuncies vas mal, ¿eh? Y entonces, pues como digo, muchas, no es porque los jueces interpretan que lo haces para vengarte, porque esa es otra, que las mujeres quieren vengarse de los hombres y aprovechan los divorcios y aprovechan la justicia para perjudicarles y para vengarse, ¿no? En general las mujeres lo que quieren hacer los divorcios es salir corriendo, es que eso estadísticamente es verdad, o sea, las mujeres cuando se divorcian quieren irse, quieren acabar con aquello, ¿no? Y son ellos los que quieren continuar, por eso terminan matándolas, los que insisten, los que no me dejes, los que te espero en casa, los que están en el portal, los que te voy a matar, los que eres, son ellos, estadísticamente, ¿no? Y por eso las matan. Pero bueno, pero según los jueces es al revés, son ellas las que quieren vengarse cuando son ellas también las que en general son las que quieren irse. ¿Vengarse de qué? Si lo que quieren es irse, ¿no? Bueno, es absurdo, pero está funcionando y bueno, y está generando una situación en España de absoluta injusticia por parte de muchos jueces y juezas. Se está usando el llamado síndrome de alienación parental, que no sé si lo conocéis, el SAP. El SAP es un instrumento inventado por un psicólogo norteamericano, defensor de la pederastia, tiene varios libros diciendo que, bueno, que si o sea, no claramente, pero sí, que los niños provocan a veces y que tampoco les haces tanto daño, que tener sexo con los niños no es muy malo, en fin, ese es un psicólogo norteamericano que trabajaba de perito en los juicios de divorcio, siempre, o sea, le contratabas como perito a favor de los padres, siempre, o sea, ese era su trabajo. Y se inventó un instrumento judicial que se llama el síndrome de alienación parental, el SAP, que consiste en decir que cuando un niño dice que su padre le viola, que su padre abusa de él o de ella, en realidad no es verdad, que eso lo dice porque la madre se lo ha metido en la cabeza. Siempre, y sin comprobar nada. Eso es el SAP, el síndrome. El niño está poseído por un síndrome que no existe de alienación parental. Es decir, la madre ha metido imágenes, incluso puede llegar a meter falsos recuerdos en la mente del niño o la niña. Eso, que según los psicólogos más prestigiosos del mundo no existe para meter falsos recuerdos, o sea, para meter falsos recuerdos de manera que no se equivoquen, es decir, que crean los propios niños o niñas que realmente ocurrió en la mente de un niño, o sea, tendría que... O sea, eso es lo que hacen en las torturas, los nazis, o sea, eso requiere, es el entrenamiento de los espías, es una cosa que tendría que tener al niño o la niña encerrado en una habitación, o sea, imposible. Y además hay cosas que los niños o las niñas no pueden inventarse, por ejemplo, abusos sexuales. No pueden hablar de dolores determinados, no pueden hablar de sudores, de olores, de sensaciones, no lo harían, ¿no? O sea, eso no pueden inventárselo por mucho que intentes que lo digan. Y bueno, y en último caso, siempre hay psicólogos infantiles que podrían hablar con ellos tranquilamente, quiero decir, expertos en relato infantil para saber que puede ser fabulado, que puede no serlo, ¿no? O sea, quiero decir, pero escuchar al niño o la niña es fundamental. Sin embargo, lo que se ha impuesto no es un proceso de escucha del niño o de la niña como hay en otros países europeos, de escucha activa por profesionales de la psicología infantil en un entorno amigable, sino que lo que se ha impuesto es este niño tiene SAP, es decir, está influenciado por la madre para perjudicar al padre y por tanto, aunque cuente que le violan los sábados por la tarde, eso es mentira, es la madre que se lo ha metido en la cabeza y ya está. Y eso está funcionando. El SAP es tan terrible porque, claro, lo que hace al final es que no puedas denunciar nada, porque te aplican SAP y te quitan, claro, como has intentado, digamos, engañar al tribunal, lo que te hace es que te quitan la custodia a la madre. Entonces, el SAP está prohibido, se ha prohibido en las leyes. En la ley de infancia se ha prohibido con ese nombre y además te dice está prohibido el uso del SAP o cualquier derivado. Pero lo que hacen los jueces y lo que hacen los defensores del SAP es que lo cambian de nombre. Y se llama coordinación de parentalidad, que por cierto, que es lo mismo que el SAP, que por cierto en Navarra es obligatoria. Es la única comunidad donde la coordinación de parentalidad, que es una cosa completamente desaconsejada, es el SAP, es obligatoria en los juzgados. En fin, entonces, bueno, quiero decir, el feminismo estamos intentando luchar contra la idea de que existe la posibilidad
de que los niños sean influenciados por las madres para narrar eso, sino que lo que hay que hacer es escuchar siempre a los niños y las niñas, ¿no? Y acompañarles y sobre todo creerles, como crees o hemos luchado para que crean a las mujeres que denuncian violación. Las mujeres que denuncian violación en un 99,9% han sido violadas, porque es muy difícil denunciar una violación y porque muchas violaciones se quedan sin denunciar, muchas. Lo raro, o sea, entonces lo normal es que sea una violación, independientemente de que tengas que investigarla y que luego pueda surgir una que no, pero hay que escuchar, o sea, hay que creer a las mujeres que dicen que han sido violadas, hay que creer a los niños y a las niñas que dicen que han sufrido abusos sexuales, porque muy probablemente sea verdad, y no desconfiar de principio, ¿no? Que es lo que hacen los juzgados. Y una vez que desconfían de principio, como digo, quitan la custodia a las madres, y eso está ocurriendo muchísimas veces. A pesar de estar el SAP prohibido, los tribunales lo siguen, o sea, prohibido con este nombre, los tribunales lo siguen usando, los fiscales lo siguen usando con este nombre, diciendo este niño, esta niña es víctima del SAP, y por ser niños y niñas víctimas del SAP, como digo, les quitan la custodia a las madres. Hay casos que no te puedes creer que estén ocurriendo. Esta mañana Tere llevaba una camiseta que ponía "Mamá está castigada", la lleva todavía, que hace referencia al caso de Sara Bejarano. El caso de Sara Bejarano es un caso completamente kafkiano, que no voy a contar entero porque hasta yo me pierdo, pero es muy complejo, pero increíble. El caso de Sara es un caso de una mujer en Mérida que, estando embarazada, voy a ver si lo comento un poco para que veáis lo que puede ocurrir. Estando embarazada de su segunda niña, va al médico, y el médico le dice, la ve rara, y hablando con ella y tal, el médico sospecha que está ante una mujer maltratada, y el médico denuncia de oficio. O sea, Sara no quiere denunciar, es el médico el que de oficio denuncia que puede tratarse de una mujer maltratada, y cuando empieza a hablar, pues ella sí denuncia maltratos, encierros en su casa, etcétera. Nace su segunda hija, pero ella no denuncia, denuncia de oficio el médico, vale, y pone, como es su obligación por otra parte, y pone en marcha el proceso. Cuando nace la segunda niña, el padre o el marido de Sara no reconoce a esta niña, no la reconoce, y ya está, y se va, y se separan, pero él sigue sin reconocerla. Pasa bastante tiempo y él sigue sin reconocerla. O sea, la niña no tiene padre, tiene madre, pero no tiene padre. Bueno, cuando el proceso que se ha puesto en marcha por parte del médico ya empieza a hacer por malos tratos, llega a juicio, lo que hace el padre cuando se ve acusado es empezar a denunciar a Sara, porque según él no le deja ver a las niñas. Cosa sorprendente si tenemos en cuenta. No, denuncia a Sara porque dice que no sabe dónde están las niñas. Cosa sorprendente porque Sara vive en la casa de enfrente, para empezar, y más sorprendente aún porque la segunda niña no es hija suya. Vale, el juzgado del registro civil determina, en un rifirrafe de denuncias, que la niña ya no va a ser hija suya, porque se le han pasado los plazos, porque lo que fuera, no me voy a meter ahí porque es muy largo, pero definitivamente dicta una sentencia en la que esa niña, la segunda, no es su hija de este señor. Vale, pues no obstante, y estoy resumiendo muchísimo, no obstante, la jueza determina que da la custodia de las dos niñas a ese señor, cuando una no es su hija, para empezar, pero no es su hija además legalmente, y no hay manera de que lo sea, porque el auto del registro civil no se puede recurrir. Entonces la jueza decide que le da la custodia a ese señor, y él pone 1000 denuncias a Sara diciendo que no sabe dónde están las niñas, que por qué tiene a las niñas sin que él las vea, no sé qué, cuando ya digo, vive en la casa de enfrente y cualquiera hubiera podido comprobar que Sara no se ha ido de su pueblo, vive enfrente del marido, pero él denuncia y que ella no le deja ver a las niñas, y la jueza decide que la custodia para él, y le quita las niñas a Sara, que era quien era maltratada, que no quiso denunciar y denunció a un médico, y que se queda sin sus niñas. Bueno, pues ahí empieza un proceso completamente, que no, como digo, imposible de entender, en el cual Sara acaba sin sus hijas, sin poder verlas,
o sea, apartada del todo, sin poder tener derechos ni de visitas, torturada en una comisaría, en un proceso que está en el Constitucional por torturas. ¿Cómo será la instrucción de las juezas de Mérida que el Consejo General del Poder Judicial, que jamás castiga a jueces, a mujeres modernas, modernas en el sentido de que quieren trabajar fuera de casa, etcétera? Y eso es eso muy rápido todo, es una parte de lo que está sosteniendo esta reacción patriarcal, ¿no? Volver a defender la familia patriarcal. De hecho, en los documentos que veo yo de la extrema derecha, que leo a veces, que mandan del Parlamento Europeo, la idea de la extrema derecha es defender el papel del padre en la familia, defender la familia patriarcal. Y esto es por una parte. Y por la otra, nos encontramos con que esta ola de feminismo no solo ha venido, el movimiento Me Too ha denunciado la violencia, pero esto ha venido acompañado de una cosa que quizá no estaba planeada, que es las denuncias también de los abusos sexuales a los niños y a las niñas en las propias familias, que es un tabú absoluto, ¿no? Ha empezado también con las denuncias de la pederastia en la Iglesia, pero que se extiende también a la familia. Eso sigue siendo un tabú. A mí me pasó en la Asamblea de Madrid que nos encontramos vinieron a vernos algunas de las madres protectoras. No sé si sabéis quiénes son las madres protectoras. Las madres protectoras son las madres que están luchando por conseguir la custodia de sus hijos y de sus hijas frente a padres que son o abusadores sexuales de esos mismos niños o maltratadores, ¿no? Y ellas están defendiendo a sus hijos. Bueno, pues nosotras nos encontramos con unas cuantas madres protectoras que vinieron a vernos y nos contaron, yo no lo sabía, este tema lo desconocía, ¿no? Nos contaron una historia, por ejemplo, mujeres que tenían pruebas de que el padre estaba abusando de sus hijos, pruebas. Incluso algunos de los niños o de las niñas había ido con una grabadora en el cuerpo y había grabado abusos sexuales. Y ante mi asombro y el de otra diputada de allí, Isabel Serra, la justicia no las creía, a pesar de que había pruebas, y creía a los padres y les daba la custodia a los padres, ¿no? Entonces, bueno, nosotras empezamos a investigar sobre abusos sexuales en la familia y presentamos una PNL en la Asamblea de Madrid. Una PNL no es nada, es una declaración de intenciones, no tiene consecuencias jurídicas. Bueno, es una cosa... Aquí se llama moción. Vale, aquí se llama moción. Vale, nosotros allí se llama proposición no de ley, PNL, no de ley, o sea, no son leyes, es una cosa que todas las tardes haces varias de cualquier cosa, ¿no? Pues bueno, sirven para yo qué sé, para visibilizar un tema, pero poco más. Entonces, bueno, llevamos una PNL sobre abusos sexuales. Nos basamos también en un informe de la asociación Save the Children que decía que según las estadísticas 2 de cada 10 niños o niñas sufrían abusos sexuales en la familia. 2 de cada 10. El informe se llama 2 de cada 10, de hecho. 2 de cada 10 son muchos, es decir, casi todos y todas conocemos a alguien que haya sufrido abusos sexuales en su familia, ¿no? Es un tema del que antes no se hablaba y ahora cuesta hablar. Bueno, pues ante mi sorpresa, porque era una PNL muy light, no decía más que había, o sea, era recogida de Save the Children, que es una organización pues muy seria y bueno, pues ante mi sorpresa, en la asamblea se montó un cierto pifostio donde nos acusaron de cómo llevábamos ese tema a la asamblea, pero incluso el Partido Socialista, cómo nos atrevíamos a hablar de eso en la asamblea, de abusos sexuales, de incesto en definitiva, cómo nos atrevíamos a nombrar el incesto en la asamblea. Bueno, era un tema que había que nombrar. O sea, si la Iglesia estamos denunciando los casos de pederastia, ¿por qué no vamos a denunciar la pederastia en la propia familia, ¿no? Que sabemos que existe. Bueno, se formó un escándalo y comprendimos que es que los abusos sexuales en la familia, pues desde luego son un completo tabú. Desde entonces es verdad que en poco tiempo ha dejado de ser tan tabú, precisamente por la actividad de estas madres protectoras, ¿no? Que empezaron a salir en los medios, que empezaron a, bueno, sí, están mucho en los medios, y empezaron los periodistas a ocuparse de ellas, etcétera. En definitiva, yo empecé a entrevistarme con algunas, otras personas también, muchas periodistas han recogido historias, etcétera. Pero en definitiva, al final de todo este periplo, lo que ocurre, que parece increíble, es que en España, ahora mismo, una madre que denuncie abusos sexuales por parte del padre a sus hijos e hijas tiene muchas posibilidades de perder la custodia ella.
y de que el niño o la niña sea entregado al pederasta. Muchas. Tantas posibilidades tiene que en este momento las abogadas se lo piensan a la hora de recomendar que denuncie. Lo que le dicen es que se divorcie, que ponga tierra por medio, que intente, porque es que hay muchísimos casos y están saliendo en los medios y son terribles, porque imagínate lo que significa que una madre sepa que su ex pareja está abusando sexualmente de un hijo o una hija y no pueda defenderlo, ¿no? Y no solo eso, sino que, bueno, eso para empezar, ¿no? Hay muchísimos casos. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Y no solo esto, ¿por qué está ocurriendo que las madres cuando denuncian, ¿por qué dan custodias ya no solo a abusadores sexuales, a maltratadores? ¿Por qué no está siendo posible quitar la custodia a maltratadores a pesar de que lo dice la ley? ¿Por qué los jueces y las juezas, no solo jueces y juezas, están dando custodias y patria potestad a maltratadores, abusadores sexuales, a gente, quitándoselo a las madres, ¿no? Pues cuando antes, hace unas décadas, digamos, lo normal era que cuando una pareja se separara, la madre automáticamente tuviera la custodia, la patria potestad era compartida y todos los jueces daban la custodia a las madres. ¿Por qué? Pues se la daban porque entonces el feminismo, no generaba ningún problema, porque en realidad ningún padre quería la custodia, se las daban y nadie protestaba, ellas los tenían y el feminismo no era un problema. Cuando el feminismo se convierte en un problema para la sociedad patriarcal, entonces los jueces empiezan a intervenir tratando de fortalecer a ese padre que creen en peligro, a ese padre patriarcal que creen en peligro por culpa de las malas feministas. Y entonces se dan casos, pues no sé, os puedo contar, hay muchos, ¿no? El de Ángela González Carreño, que supongo, no sé si lo conocéis. Ángela González Carreño, una mujer que se separa de su marido maltratador y que al separarse, aquí entra todo también lo de la violencia vicaria, ¿no? Lo de padres que matan a hijos e hijas para hacer daño a la madre, cuando la madre denuncia y los jueces se niegan a intervenir, cuando hay una amenaza directa, ¿no?, sobre el niño o la niña. Ángela González Carreño denunció 52 veces al padre de su hija, porque el padre había amenazado con matar a la niña 52 veces. Ella, Ángela, tenía protección porque el marido era maltratador, pero la jueza no consideró en ningún momento necesario extender la protección a la niña. Finalmente la mató. Ángela fue a la ONU. Ángela estuvo pleiteando para que el Estado español, es un caso de violencia institucional, es decir, ningún juez ni jueza de los que tenían que proteger a la niña se dignaron a protegerla, y como esos hay muchos casos, los estaréis viendo, ¿no?, en los medios. Pues ese señor ese tipo que mató a unas, que se las llevó en un barco en Ibiza o no sé dónde, hay muchos casos. Eso se llama violencia vicaria, es decir, matar a tus propios hijos para hacer daño a la madre, y a pesar de que lo denuncian y a pesar de que ella se lo dice, los jueces no protegen a los niños ni les quitan la custodia a hombres que dicen voy a matar a la niña. No le quitan la custodia. Eso es violencia institucional judicial, eso es misoginia judicial, ¿no? Y lo mismo pasa en casos de abuso sexual. Tú denuncias un abuso, como yo digo al principio, hay casos donde los niños o las niñas han llevado grabadoras y han grabado como el padre claramente reconocía esos abusos, y los jueces han dicho que eso era muy normal y que no, que se podía interpretar, y han seguido dejando que el niño o la niña vaya con el abusador, ¿no? Ahora hay un caso que es en redes de una madre que se llama Sandra, el marido de Sandra y padre de su hijo fue condenado por pederastia, ahí había pruebas, por pederastia ejercida sobre otros niños, y condenado, y ha estado en la cárcel muchos años, era evidente, ahí no hay duda, ¿no? Ha estado en la cárcel muchos años. Ahora sale de la cárcel, pide la custodia de su hijo. Él no puede trabajar con ningún niño, según la ley, porque ha sido condenado por pederastia, no puede ser profesor, no puede, muy bien, y en cambio le van a dar la custodia de su hijo. ¿Eso cómo se puede explicar? Pues eso es así, está ocurriendo, y esa madre está en redes tratando de sacar el caso adelante. El caso de María Sevilla, que está en la cárcel, el caso, en fin, hay muchos casos. ¿Qué ocurre judicialmente para que esto
se dé así? Bueno, como digo, hay prejuicios por parte de los propios jueces y también muchas juezas, es decir, prejuicios antifeministas. Las feministas son malas, quieren disolver la sociedad, quieren quitar su papel al padre. El papel en la familia lo quieren disolver y, por tanto, si la familia patriarcal desaparece, desaparece la sociedad, ¿no? Entonces, eso funciona. Luego funcionan prejuicios pues milenarios, la verdad. Estereotipos que sabemos que existen, no sé, desde la Biblia y más allá, pero que han estado ahí y que siguen ahí. Uno de los más importantes es el de que las mujeres siempre mienten, ¿no? O sea, perdona, pero es que me parece increíble que no me dejen en paz. Bueno, uno de los prejuicios más antiguos de toda cultura, no de esta, de toda cultura, es que las mujeres mienten. O sea, eso está así. En la Biblia está, además ahora mismo se dice, las mujeres son mentirosas, de los hombres no es un... O sea, los hombres pueden mentir, pero ellos no son mentirosos. Eso sí, hay un mentiroso es uno. Nosotras somos mentirosas ya de serie, ¿no? Entonces, bueno, por eso en los tribunales hasta el siglo XIX la palabra de las mujeres valía menos y todavía hay países donde la palabra de las mujeres vale la mitad, porque las mujeres mienten y ese prejuicio está muy extendido, las mujeres mienten. Otro prejuicio que se ha instalado y que es más moderno es que mienten, pero además mienten para perjudicar a los maridos en los casos de divorcio. Eso tiene que ver con el mito de las denuncias falsas, que sorprendentemente es creído por una gran parte de la población, aunque sea el 0,00 yo que sé de denuncias falsas, la gente cree que hay muchas y que por tanto las mujeres mienten para aprovecharse de los hombres, no sé que sean unas cosas muy gordas, aparta a las juezas del caso y las sanciona. Para que veáis cómo sería, porque las juezas emprenden un proceso de persecución a Sara terrorífico, en el cual cada vez la castigan más, sin que se sepa muy bien por qué. Cada vez la castigan más a ella. O sea, cada vez ahora solo puedes verlas 15 días, ahora ya una vez al mes, ahora ya nunca. Ya no puedes ni llamarlas. Así, cada vez más, cada vez más. Entonces, el Consejo aparta a las juezas se quedan, no sé, 6 meses suspendidas de empleo y sueldo, y cuando se les acaban los 6 meses suspendidas de empleo y sueldo, vuelven al mismo sitio donde estaban, porque esa es otra, a juzgar a Sara otra vez. Quiero decir, pero vuelven un poco más rabiosas. Claro, quiero decir que es absolutamente ridículo que un juez que ha sido suspendido por maltratar a un acusado o a una persona vuelva a juzgar al mismo acusado, ¿no? Bueno, pues eso aquí funciona así. Es un proceso complejo, es un proceso kafkiano. Finalmente hay una campaña que se llama Mamá está castigada, porque esta señora termina sin sus hijas, no habiendo hecho absolutamente nada, él habiendo sido un maltratador, él habiéndose negado a reconocer a su hija pequeña, es decir, no siendo padre de su hija pequeña, de esa hija pequeña, no siendo su padre legal, y sin embargo le han dado la custodia. Bueno, pues ese es un caso de los que pasan constantemente, ¿no? Y eso es misoginia judicial y eso está pasando, y eso hay muchísimos casos. María Sevilla está en la cárcel, o ha salido ya, pero no sé cómo tiene un indulto, pero vamos, por defender a su hija de un maltratador. María Salmerón entró en la cárcel cuando la propia hija, que ya ha crecido, ha dicho que su padre la maltrataba y que lógicamente su madre no quería entregarla al maltratador, la que ha ido a la cárcel. Él tiene una condena, en el caso de María Salmerón, no sé si lo habéis visto en la prensa, él tiene una condena de 2 años por malos tratos. Condena, porque hay quien dice no, pero es que hay que juzgar y no dar, bueno, vale, condena. Él tiene una condena de 2 años o 2 años y medio por malos tratos. No ha pisado la cárcel nunca, jamás. María Salmerón tiene una condena de 1 año y 6 meses por no haber llevado a su niña con el maltratador, y la que está en la cárcel es ella. O sea, ¿por qué no entra en la cárcel un maltratador con 2 años y sí entra en la cárcel una defensora que tiene 1 año y 6 meses, cuando además con 1 año y 6 meses puedes perfectamente eludir la cárcel? Pues sí, ella ha ido a la cárcel. Ha ido a la cárcel porque el juez o la jueza quiere meter en la cárcel a María Salmerón y no quiere meter en la cárcel al maltratador. Es así de simple. Son jueces, son personas que están ejerciendo misoginia judicial. Son jueces y juezas que están aprovechándose de su situación como jueces y juezas, de que no es una situación muy llamativa para
eso que hemos llamado proteger a ese padre que ellos creen en peligro y ayudar a esa familia tradicional que creen que está en peligro. En fin, el SAP, ese síndrome de alienación parental, que ahora se llama coordinación de parentalidad. La coordinación de parentalidad consiste en unas personas, en una especie de profesión no reconocida por ninguna institución, no reconocida, una profesión que, como no está reconocida, no se sabe qué formación hace falta, no está arreglada. Cuando tú estudias enfermería, pues te dicen que tienes 22 asignaturas de esto, de esto y de esto y de esto, y cuando sales, bueno, pues estarás mejor o peor formado, pero sabes lo que has aprendido, o medicina o traducción. Pero la coordinación de parentalidad, como no está reconocida en ningún sitio, por ninguna institución como profesión, no se sabe qué hace falta para ser coordinador de parentalidad. El coordinador de parentalidad son unas personas que se forman en una escuela, sobre todo en una escuela vinculada a una universidad de estas cutre que hay en Madrid, de extrema derecha, está vinculada allí, donde están, por ejemplo, el juez de Vox, el juez Serrano, en fin, gente de Vox, ¿no? Entonces allí se forman los coordinadores de parentalidad después de unos cursillos. Los coordinadores de parentalidad son personas que luego van a los juzgados y se ofrecen para mediar en divorcios conflictivos. Bueno, esto, según todas las normas y las leyes, en los divorcios conflictivos, o sea, los mediadores, que es otra cosa, sí pueden mediar en divorcios, pero cuando hay malos tratos no hay nada que mediar, o sea, está expresamente desaconsejada la mediación cuando hay malos tratos, porque tú no puedes poner en el mismo nivel a la víctima y al maltratador. Los coordinadores de parentalidad sí ponen en el mismo nivel a víctima y al maltratador y tratan de mediar, es decir, decirle a la víctima, oye, llévate bien con tu maltratador, que él no lo hizo queriendo, no sé qué, perdónale. Eso es lo que hacen eso. Está explícitamente prohibido por todos los informes, documentos del Consejo de Europa, de la Unión Europea, de tal, de cual. Vale. Hay juzgados que lo usan, como digo, en Navarra está incorporada a los fueros, ¿no? Y es obligatorio que esté en los juzgados. Es un dislate, es un horror. Y además, por si fuera poco, el coordinador de parentalidad lo tienen que pagar los padres, es decir, que lo paga la víctima también. Te ha pegado, te ha violado, no sé qué, y encima pagas tú. Hay comunidades donde lo subvencionan, pero por ejemplo en Madrid, que también, aunque no está incorporado en la legislación, Ayuso sí que los ha metido en los juzgados, hay mujeres que están arruinadas porque tienen que pagar al mediador que pretende mediar con su maltratador. Hay mujeres víctimas de maltratos que están con un señor que tienen que pagar ellas y ellos, pero quiero decir ellas, que tienen que pagar ellas para que entre en su casa, porque entra en su casa, mira cómo vives, te juzga a la víctima también, ¿no? Bueno, esto está ocurriendo. Lo que quiero decir con esto es que los instrumentos de la violencia institucional son muchos, muy variados y muy desconocidos, que muchas veces estamos ignorando lo que está pasando, porque estamos a veces centradas, con razón, pues en las formas más extremas de violencia contra las mujeres, los asesinatos, bla, todo esto, lógicamente, pero que por debajo hay toda una red de violencia institucional que no está ayudando nada, sino que está, al contrario, haciendo que sea muy difícil combatir la violencia con justicia y sobre todo aplicar la justicia a la violencia. Claro que hay jueces y juezas feministas, claro que hay jueces y juezas que aplican la perspectiva de género, como dice la ley, ¿no? Pero hay muchos otros que están ejerciendo de muralla frente a las leyes. La ley de igualdad obliga, y muchas leyes menores que se refieren a los jueces y a la justicia, obligan a que se aplique el juzgado la perspectiva de género. Por tanto, tienen la obligación de aplicarla, no saben cómo hacerlo y no saben. Pues mira, ¿cómo se aplica la perspectiva de género? El otro día hubo un caso en Madrid, una mujer condenada por asesinato de su maltratador, o sea, un hombre que la estaba maltratando permanentemente, ella un día le mató. Pues ella tiene que ir a la cárcel y el juez ha suspendido la sentencia aplicando la perspectiva de género hasta que se dirima o se resuelva su indulto.
aplicando perspectiva de género. Es decir, ella se estaba defendiendo de un maltratador. Luego él ha considerado que entraba dentro de, bueno, de eso, de la perspectiva de género, y no la ha mandado a la cárcel. Eso es aplicar la perspectiva de género, ¿no? En cambio, pues muchos otros hacen exactamente lo contrario. Y eso está ocurriendo permanentemente, y las madres protectoras son ya un movimiento que nació en Latinoamérica, que ahora aquí también se llaman madres protectoras, de mujeres que se han agrupado o que se han organizado para defender a sus hijos y a sus hijas de los jueces, de los jueces y de los maltratadores, ¿no? Hay casos de maltrato, hay casos de violación, hay casos de abuso sexual, muchísimos, pero los jueces siguen diciendo que la custodia, o por lo menos las visitas, que hay que cumplir con las visitas y que muchos padres les dan la custodia. Es decir, los jueces dictan, el proceso es el siguiente: un caso de abuso sexual. Como digo, en España es muy difícil que un caso de abuso sexual a un menor sea tomado en serio, porque aplican el SAP, dicen que es mentira, pero porque las únicas razones que reconocerían que hay abuso sexual en España, las únicas pruebas que reconocen son que haya heridas, cosa que es muy rara porque el abuso sexual en la familia empieza como un juego normalmente, y además no suele ser violento, ya que el abusador suele ser el padre, el abuelo, un tío, en fin, que haya heridas, que haya una enfermedad venérea que le haya contagiado, o que haya embarazo, cuando estamos hablando de niñas pequeñas, ¿no? Bueno, si no hay ninguno de estos casos, los jueces niegan la posibilidad de un abuso sexual, en vez de escuchar, ¿no?, a la víctima. Bueno, entonces, lo que está ocurriendo es eso, que hay un caso de abuso sexual, la madre descubre que el padre abusa del niño o de la niña, le denuncia, cosa que antes no pasaba, lo sabemos, hace muy pocos años eso se tapaba, daba vergüenza y se tapaba. Ahora las madres empiezan a denunciar. La madre lo denuncia y el juez dice, no lo cree, y entonces, como mucho dicta, custodia compartida, pero ella se niega a compartir ninguna custodia, a dejar a su hijo o su hija con un abusador sexual de ese niño. Entonces ella huye, que es lo que suele hacer, y entonces el juez dicta que entonces la culpable es ella y la custodia completa para el padre. Ese es el procedimiento habitual. Ella sigue huyendo para no entregar al niño o a la niña, tenemos el caso de infancia libre, de varias madres que huyeron, en fin, y al final son capturadas, entregan a los niños y a ellas las meten en la cárcel por desobediencia. Este es el proceso habitual y está ocurriendo muchísimas más veces de las que pensamos. Ahora se están agrupando, como digo, eso está pasando en todo el mundo, porque la reacción antifeminista es general en todo el mundo, y en Latinoamérica funciona exactamente igual. En Argentina, en Chile, lo mismo. Padres abusadores, ellas denuncian, ellas se quedan sin la custodia. Y se han agrupado, se han puesto el nombre de madres protectoras, digamos, es el nombre que se usa. Y si lo buscáis en las redes sale muy a menudo. Hay asociaciones de madres protectoras y luchan. Y lo que está ocurriendo ahora es que están visto la desprotección que sufren por parte del Estado español, en un caso flagrante de violencia institucional, de violencia judicial, de misoginia judicial. Estas mujeres están yendo a la ONU, donde están donde están ganando los procedimientos, ¿no? Y España ya ha recibido varias condenas por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU, o del Comité, no me acuerdo cómo se llama, de género, porque la relatora de género de la ONU ha dicho en varias sentencias que en España existe un patrón estructural machista en los juzgados. Y eso no ha hecho reaccionar al gobierno en el sentido que estas sentencias de la ONU requieren, que es formación a los jueces en perspectiva de género, no aplicar el SAP, es decir, creer a los niños, crear especialistas en los juzgados en los niños, acabar con la violencia que sufren las mujeres en los puntos de encuentro familiar, que ese es otro temazo, en fin, estamos en esta situación. Yo acabo diciendo que cuando estaba en el gobierno o en el Ministerio de Igualdad llegaron varias de estas sentencias, ¿no?, de la ONU, y yo sé que al gobierno
no a la ministra de Igualdad, que apoya esto, pero que al gobierno le molestaba mucho que la ONU nos llamara la atención con estos casos, porque decían, algunas ministras decían, joder, hay que ver, están en Afganistán no sé cómo, están en Irán no sé cuánto, o sea, como que hay sitios mucho peores, este es un sitio con mucha legislación feminista y ahora va la ONU a condenarnos a nosotras, como diciendo, anda, no tiene otra cosa que hacer la ONU que venir. Claro, y decía, recuerdo que la delegada del gobierno decía, contra la violencia, Victoria Rosell, decía, claro, que esas leyes feministas lo que permiten, esas leyes feministas, esa legislación, ese, digamos, feminismo tan activo que hay en España, permite que las mujeres sepan que hay herramientas, o sea, decir, una afgana no puede ir a la ONU, pero aquí puede ser que una mujer sí sepa, o haya una abogada que sepa que puede ir a la ONU y que puede sacar una condena. Es una cuestión también de conocimiento y de tener medios para hacerlo. Seguramente las iraníes, las afganas no tienen medios para encontrarse en la ONU porque es complicado, cuesta mucho dinero, hace falta mucho feminismo detrás, porque una persona particular seguramente no pueda ni pagar nada de lo que hay, pero un gabinete feminista que lo haga yo qué sé, que lo haga bueno, gratis o como forma de militancia, pues sí puede encontrar una víctima española. Entonces, bueno, las víctimas españolas han encontrado el camino de la ONU y están todas yendo a la ONU y todas recibiendo condenas. Es decir, el Estado español está siendo condenado muy a menudo por violencia institucional. Un Estado que es verdad que ha sido pionero en legislación feminista, pero que ha sido pionero en aprobar leyes feministas, pero no ha tenido el mismo cuidado en implementarlas, en desarrollarlas, en dotarlas de medios, en ocuparse de que se cumplan, etcétera, etcétera. Bueno, y esto es lo que quería contar, y esta es un poco la situación, a veces un tanto desconocida, pero creo que hay que barrer lo que hay encima y verla. Nada más. Gracias.